Mi nombre es Roberto Quijada Ormeño y mi vida es un testimonio del inmenso poder de Dios para transformar lo imposible. No siempre caminé con Él. De hecho, durante muchos años estuve sumido en el mundo oscuro de la delincuencia, el alcohol y la violencia. Era un hombre endurecido por las circunstancias, atrapado en una espiral de decisiones equivocadas que me alejaban cada vez más de cualquier esperanza. Pero Dios, en su infinita misericordia, nunca dejó de buscarme, incluso cuando yo me esforzaba por huir de Él. Lo que voy a compartir con ustedes no es una simple historia. Es la evidencia de cómo Dios puede alcanzar al más perdido, rescatarlo del abismo y darle una nueva vida. A lo largo de este relato podrán ver cómo cada paso que di hacia mi propia destrucción fue una oportunidad que Dios usó para mostrarme su amor y su propósito. Esta es mi historia, la de un hombre que, estando en lo más bajo, escuchó el llamado de un Dios que jamás se rinde. Recuerdo un amanecer trágico que quedó grabado en mi memoria con una claridad que aún me estremece. Eran las 6 de la mañana cuando, con el corazón encogido, abrí la puerta de mi casa. La tragedia ya había caído como una sombra implacable. 2 jóvenes habían sido asesinados. Mientras intentaba procesar la escena, levanté la vista al cielo y en un susurro cargado de rabia y alivio murmuré: Dios, si yo hubiera estado en ese robo, no serían 2 los muertos, hubiéramos sido 3. Gracias por librarme. No pasó mucho tiempo antes de que el eco de los gritos desgarradores de una madre quebrara el silencio de la calle. Era la mamá de Yu, quien, corriendo hacia mí con el rostro empapado en lágrimas, me dijo entre sollozos: Roberto, me mataron a mi hijo. Su dolor era una herida abierta, una marca que aún hoy, después de tantos años, sigue presente en mí. Aunque han pasado 12 años desde que encontré el Evangelio, cuando veo a esa mujer no puedo evitarla. Doblo calles, cambio rutas, todo para no enfrentar esos ojos cargados de sufrimiento, ese recuerdo viviente de la muerte de su hijo. Solo cuando no hay escapatoria, la saludo con una inclinación forzada, consciente de que nuestras miradas se encuentran en una intersección de recuerdos oscuros. Poco después, llegó el padre de Yu. Su voz era un susurro hueco cuando me dijo: Roberto, ya lo enterraron. Lo pusieron en un ataúd modesto. Recuerdo ese ataúd como si lo tuviera frente a mí. Una caja de pino simple, casi rota, alojando un cuerpo sin vida que antes había sido mi amigo. No había funerarias formales en aquel entonces. Así que lo velaron en su propia casa, como dictaban las costumbres de nuestro barrio. Me senté junto a ese ataúd, por lo que parecieron horas interminables, inmóvil, rodeado por un grupo de jóvenes del vecindario que habían venido a despedirlo. Sus voces eran un murmullo incesante, cargado de frases que me resultaban inquietantes. Descansa en paz, decía uno. Que Dios lo tenga en su gloria, murmuraba otro. En aquel entonces yo no comprendía cómo podían hablar con alguien que ya estaba muerto. Realmente creían que él podía escucharlos. En mi incredulidad no podía evitar pensar que todos ellos estaban tan locos como esos cristianos que predicaban en las esquinas, proclamando que quien muere sin Cristo no entra al cielo. Hoy entiendo lo que aquellos cristianos repetían sin cesar. La palabra del Señor no retorna vacía. En su momento no la recibí, pero no tuve más remedio que escucharla y eventualmente verla manifestarse en mi vida. Cuando llegó el momento del entierro, seguimos en procesión al cementerio. Allí, en un nicho sombrío, colocaron el cuerpo de Yu. Saqué mi teléfono, un viejo Motorola, y le tomé una foto al ataúd, pensando que sería un recuerdo de aquellos días cargados de caos y muerte. Sin embargo,
Ni siquiera esa imagen logró calmar el desasosiego que me acompañaba. De regreso del cementerio, las tradiciones del barrio volvieron a imponerse. Había que lavarse las manos en la casa del difunto antes de regresar a la propia para evitar, según decían, llevar consigo una maldición. Pero yo no lo hice. En lugar de seguir la costumbre, tomé un atajo hacia mi casa, sumido en pensamientos sobre lo que acababa de presenciar, sobre los rostros de quienes habían llorado y sobre mi propia vida que parecía navegar entre las sombras de la tragedia. Esa noche, mientras todos seguían las viejas costumbres de lavarse las manos en la casa del difunto, me aparté del grupo. Sin más explicación, me adentré en un callejón oscuro buscando un respiro del peso que sentía en el pecho. Me senté sobre un bloque abandonado y mirando al cielo, dejé que las palabras fluyeran sin control. Papá Dios, dije con voz entrecortada, sé que no te sirvo, lo sé, pero tengo que preguntarte algo. Mi amigo, el que estaba en el atraco, todos dicen que descansa en paz, que está en tu gloria. ¿Dónde está realmente? Es cierto que está contigo. Mi mente estaba desbordada, pero en medio de mi desorden, sentí como si mis palabras no se perdieran en el vacío. Parecía que alguien las escuchaba más allá de las estrellas. Esa misma noche, al quedarme dormido, un sueño me envolvió con una claridad perturbadora. Yuri, mi amigo muerto en el atraco, apareció ante mí. Estaba parado frente a una iglesia. Miré detrás de él y vi las puertas abiertas del edificio sagrado, mientras él seguía avanzando con paso lento, vestido completamente de negro. Intenté detenerlo. Yuri, le llamé. ¿Qué haces aquí? A ti te mataron en el atraco. Pero él no respondió. Siguió caminando como si no me escuchara. No me rendí. Corrí tras él, insistiendo. Yuri, por lo menos dime cómo es esto. ¿Dónde estás ahora? Finalmente se detuvo. Se giró lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. Sus ojos eran cuencas negras vacías como si la vida hubiera sido arrancada de su alma. Su boca, deformada y carbonizada, se extendía de oreja a oreja. Una grieta macabra que no mostraba paz, sino sufrimiento. Entonces me señaló con un dedo rígido y con un tono que helaba la sangre, pronunció palabras que resonaron en mi mente mucho después de despertar. Tú ni te imaginas cómo es esto, ni te imaginas dónde estoy. El impacto de su rostro y su confesión me sacudió profundamente. Al despertar, todavía temblando, susurré para mí mismo: parece que mi amigo no está en un buen lugar. Sin embargo, los sueños no terminaron ahí. Al siguiente día, volví a soñar. Esta vez me vi a mí mismo en un lugar oscuro donde no existían ni paredes ni árboles, solo un vacío sofocante. A mi alrededor, voces desgarradoras se alzaban en gritos de desesperación. Eran gritos que reconocía porque pertenecían a personas que conocí en vida, amigos y conocidos que habían muerto antes de su tiempo. ¿Por qué gritan?, me pregunté, mientras el peso de esa oscuridad caía sobre mí. Miré mis manos y mi cuerpo, preguntándome en qué momento había llegado allí. Era una sensación tan opresiva que casi podía palparla. La idea de la eternidad en ese lugar, sin ninguna posibilidad de escape, me resultaba insoportable. En medio de mi tormento, recordé las palabras que había escuchado de los cristianos en las calles. Es verdad lo que dice: si tan solo tuviera un segundo para arrepentirme. Pero ahí no había segundos, ni oportunidades, solo un vacío interminable. Cuando desperté, aliviado de saber que había sido un sueño, me prometí que nunca más ignoraría lo que esas visiones intentaban mostrarme. Pero no tardó mucho para que otro sueño me golpeara con una intensidad igual de desconcertante. En esta ocasión,
Vi a un grupo de jóvenes muertos, sus cabezas inclinadas hacia abajo, atravesadas por lanzas afiladas que les perforaban el cuerpo. A su alrededor, figuras sombrías, negras y amorfas los rodeaban como guardianes de su destino. Desperté sobresaltado y la imagen no dejaba de rondar mi mente. Le conté el sueño a mi madre, buscando un poco de claridad. Ella escuchó en silencio y finalmente me miró con preocupación. «Roberto, recógete», me dijo con voz seria. «Algo oscuro se está metiendo en este barrio». Pasaron solo unos meses para que esas palabras se convirtieran en realidad. En 4 meses, en un radio de apenas unas calles alrededor de mi casa, más de 12 jóvenes perdieron la vida. Algunos fueron abatidos por la policía, otros cayeron víctimas de ajustes de cuentas y otros más murieron en robos fallidos. Era una ola de muerte que se sentía como una sombra pesada sobre todo el vecindario. El barrio pasó de un velorio a otro, sin tregua ni respiro, como si la misma muerte hubiera tomado residencia entre nosotros. Mi vida había tomado un rumbo que parecía no tener retorno. Aunque los sueños y advertencias continuaban atormentándome, no lograba comprender su significado, ni mucho menos detenerme. Seguía inmerso en los robos y atracos cada vez más profundo en el mundo de la delincuencia. Con el tiempo, no solo acumulé experiencias en aquel submundo, sino también aliados, mayores, tenientes y un grupo de policías corruptos que trabajaban a mi lado. Me daban respaldo, acataban mis instrucciones y me aseguraban que donde yo dijera, allí estarían. La impunidad con la que operaba era un escudo, pero también un peso. Por cada paso que daba, sentía que algo o alguien me perseguía. Fue en medio de esta dualidad que comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Cada vez que planeaba un robo, escuchaba una voz que me hablaba. Era una voz firme pero serena, que resonaba en mi mente con una claridad que me asustaba. Al principio pensé que estaba perdiendo la cordura. Me decía a mí mismo que era el cansancio, el estrés o incluso el peso de tantas decisiones oscuras. Sin embargo, no podía ignorarla. En más de una ocasión, justo antes de actuar, esa voz susurraba: «Si te quedas aquí, caerás preso». Era un aviso que, aunque incomprensible, me paralizaba. Recuerdo una noche en particular, cuando me uní a 2 compañeros para arrebatar una carga de drogas a un grupo que venía desde Moca. El punto de encuentro era el puente de la Luperón, cerca del Parque de la Canquiña en la Duarte. Todo estaba planeado. Estábamos preparados para emboscarlos, tomar la mercancía y desaparecer. Sin embargo, antes de llegar, nos enteramos de que había un chequeo policial deteniendo a todos los vehículos. En lugar de preocuparme, tomé el teléfono y llamé a un policía conocido. «Soy yo. No me detengan», le dije. La tranquilidad que sentí al recibir su confirmación me hizo pensar que el éxito estaba garantizado. Nos apostamos en el parque esperando a que llegaran los de Moca. Mientras mis compañeros vigilaban, algo perturbador ocurrió. Una vez más, la voz se hizo presente. Fue como un susurro directo al oído, claro y contundente. «Roberto, si te quedas aquí hoy, caerás preso». Miré a mi alrededor, buscando el origen de esas palabras. No había nadie. El sudor frío corría por mi espalda, pero intenté disimular. Les dije a mis compañeros: «Vamos a cruzar a la bomba de gasolina frente al parque. Mejor esperamos allí». Ellos no objetaron y cruzamos la calle. Sin embargo, al llegar a la bomba, la voz volvió. Esta vez fue más insistente. «Si te quedas aquí, caerás preso hoy». La inquietud se apoderó de mí. Traté de mantener la calma.
pero cada segundo que pasaba sentía una presión inexplicable en el pecho. Miré a mis compañeros y propuse algo más. ¿Qué les parece si nos movemos un poco más abajo, cerca de la farmacia que está por el puente de la Luperón? Desde ahí podemos observar mejor. Ellos, aunque desconcertados, aceptaron. Caminamos unas cuadras más, buscando un lugar que pareciera seguro. Pero incluso allí, algo en el aire seguía sintiéndose pesado. ¿Quién era el dueño de esa voz? ¿Por qué parecía saber lo que estaba a punto de ocurrir? Y lo más inquietante, ¿por qué no podía ignorarla, aunque todo en mí quisiera hacerlo? Mientras esperábamos cerca de la farmacia, la misma voz que ya comenzaba a ser parte de mi realidad volvió a hacerse presente. Esta vez con una determinación inquebrantable susurró: «Quédate ahí, porque hoy tú caes preso». La frase retumbó en mi cabeza y de inmediato empecé a buscar con la mirada de dónde podría venir el golpe. ¿Qué era lo que estaba a punto de suceder? Miré a mi alrededor estudiando cada movimiento, cada sombra, intentando anticiparme a lo que parecía inevitable. De repente apareció un camión a toda velocidad. Avanzaba sin frenar, esquivando vehículos, moviéndose entre los carros como un depredador acechando a su presa. Por un instante me quedé paralizado, mirando cómo aquella mole de metal se acercaba cada vez más rápido. Había algo extraño en ese camión. Sentía que no estaba ahí por casualidad. El camión frenó bruscamente justo en el lugar donde nos encontrábamos. La tensión era palpable en el aire. La puerta trasera se abrió de golpe y en lugar de materiales o mercancías salieron más de 15 policías vestidos de negro, los conocidos topos, que cayeron al suelo con movimientos ágiles, listos para la acción. Fue un caos. Todo ocurrió en segundos. Los gritos, las armas desenfundadas, las órdenes. «Al suelo», gritaban mientras nos rodeaban. Yo, con una mezcla de incredulidad y resignación, saqué mi carnet policial intentando imponer una falsa autoridad. «Soy policía», les dije, tratando de mantener la compostura. Pero la respuesta fue inmediata y cortante. «¿Policía de qué?» «Al suelo». Intenté insistir levantando el carnet como si fuera un escudo, pero sus ojos no mostraban piedad. «Te dije que al suelo», repitió uno de ellos mientras me apuntaba con su arma. Sin más opciones, obedecí. Me tiré al suelo mientras veía cómo revisaban todo desde los autos hasta nuestros bolsillos. Sus movimientos eran implacables. Rompieron los asientos de un Mercedes-Benz dorado que teníamos con nosotros, buscando cualquier evidencia que justificara su presencia. «Comando, no rompa los asientos. ¿Qué es lo que pasa?», intenté decirles, pero no había lugar para explicaciones. La situación alcanzó un punto crítico cuando un mayor de la policía se acercó y con una mirada fría preguntó: «¿Qué hacen ustedes aquí?». Uno de mis compañeros, nervioso, respondió rápidamente: «Estamos bebiendo y veníamos tras una mujer». El mayor hizo una pausa, evaluándonos con desdén antes de hablar de nuevo. «¿Detrás de una mujer? ¿Es eso cierto? No importa. Ya atrapamos a los que traían la droga. Ahora los tenemos a ustedes». El peso de sus palabras cayó sobre nosotros como un martillo. Habían capturado al grupo que esperábamos asaltar, y ahora nosotros éramos los siguientes en la lista. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Era esta la advertencia que la voz había intentado darme? Sentí como cada segundo que pasaba se tensaba aún más el nudo en mi estómago. Y en ese momento entendí que no sería fácil escapar de aquel lugar.
Después de aquel encuentro con la policía, parecía que las cosas volvían a una rutina retorcida. Sabía que la solución para salir del apuro no estaba en mis manos. Así que hablamos. Ofrecimos 6,000 pesos y 2 botellas de una bebida popular y con eso logramos zafarnos. Recibí de vuelta mi pistola y mi carnet y con ello regresé a mi vida de siempre. Atracos, robos y un teléfono del mayor en mis manos que se convirtió en mi pase para operar con una libertad que pocos tenía. Pero la relación con mi madre siempre era un recordatorio de algo más profundo. Ella me miraba y decía: tú vas a ser político, Roberto, vas a ser un líder. Quizá lo decía con esperanza, quizá con resignación. Una noche llegué a casa y su tono era diferente. Me dijo que quería hablar conmigo. Siéntate en la cama, me dijo, una petición tan inusual que me llenó de curiosidad. Su seriedad era evidente y mientras permanecía de pie, comenzó a contarme. Anoche tuve un sueño contigo, dijo, sin mirarme directamente. La pausa que siguió me inquietó. Soñé que los cielos se abrían y una nube iba hacia la izquierda y otra hacia la derecha. De entre las nubes descendió una soga, y en esa soga venía amarrado un joven. Estaba desnudo, en posición fetal, como un niño en el vientre de su madre. Cuando lo miré bien, ese joven eras tú. Sus palabras tenían un peso que no podía ignorar. Continuó, con los ojos llenos de una mezcla de preocupación y tristeza. En mi sueño clamaba al Dios que yo sirvo. Jehová, ¿por qué mi hijo está colgado de esta soga que desciende del cielo? Entonces escuché una voz que tronó desde las alturas. Esa voz me dijo: porque yo tengo el control de su vida. Me quedé en silencio, procesando lo que me decía. Control de mi vida, pensé. ¿Cómo podía tener control alguien sobre una vida tan caótica como la mía? Cada día era un disparo en la oscuridad, una apuesta contra la muerte. Entre tiroteos, ventas de droga y constantes visitas al destacamento, mi vida no parecía tener un rumbo claro. A veces, los mismos generales pedían que me mantuvieran detenido, solo para tener el placer de tomarme una foto y observarme, como si mi rostro les proporcionara una especie de satisfacción mórbida. Pero mi madre vivía en una constante agonía. Cada vez que alguien la visitaba era para advertirle que me iban a matar. Las noticias sobre mis enfrentamientos con bandas y policías llegaban a sus oídos antes que a los míos. Una noche mientras dormía, la banda de los Genaritos, un grupo de delincuentes que aterrorizaban el barrio, vino tras de mí. Era un grupo de 10 hombres, armados y sin temor a nada. Habían matado hasta policías en el pasado y ahora me buscaban a mí. Recuerdo llegar a casa después de uno de esos enfrentamientos, exhausto y asustado, y simplemente tirarme en la cama. ¿Cuánto tiempo más podría seguir huyendo de todo y de todos? Las palabras de mi madre resonaban en mi mente. Porque yo tengo el control de su vida. ¿Era cierto? ¿Podría algo más fuerte que mi caos personal estar sosteniéndome, incluso cuando todo apuntaba a mi caída? Al día siguiente, poco antes de las 9 de la mañana, un golpe firme en la puerta me sacó de mis pensamientos. Pam, pam, pam. El sonido era insistente, casi urgente. Abrí y me encontré con Eva, una mujer conocida del barrio que ahora vive en los Estados Unidos. Su rostro reflejaba una mezcla de preocupación y determinación. Sin rodeos, me dijo: Jehová me mandó con un mensaje para usted. La incredulidad fue mi primera reacción. ¿Qué mensaje?, pregunté tratando de ocultar mi desinterés. Su respuesta fue directa. Anoche vi en un sueño a una banda que te estaba buscando para matarte. Andaban con armas largas,
Su tono era tan firme que, aunque sabía que lo que decía era cierto, mi orgullo no me permitió aceptarlo. Eva, le respondí con frialdad, acuéstese del lado derecho. Se levantó del lado equivocado. A mí, nadie me anda buscando. Pero mientras las palabras salían de mi boca, un leve temblor en mis piernas me delataba. Intentaba mantener una fachada de seguridad, pero por dentro sabía que la advertencia era real. Eva no insistió. Antes de irse, simplemente añadió, ya te lo dije, Roberto. Tú sabrás qué hacer con este mensaje. Cerré la puerta tras ella, todavía sintiendo la tensión en el aire. Para ignorar lo que me carcomía, decidí salir ese mismo día a hacer un robo. Era la única forma en que sabía lidiar con las emociones, hundirme más en el caos. Después del golpe, regresé a casa para repartir el botín con un amigo. Bebimos y celebramos como si nuestras vidas no estuvieran al borde del precipicio. Pero la calma no duró mucho. Mi teléfono sonó y del otro lado alguien me dijo con un tono urgente, Roberto, recógete. Anda la policía detrás de ti y esta vez vienen con todo. Sentí como un escalofrío me recorría. ¿De qué hablas?, pregunté, tratando de restarle importancia. Pero el informante fue claro, ya agarraron a fulano, lo tienen amarrado, tú eres el siguiente. Sin pensarlo, tomé la pistola que tenía escondida en casa y se la pasé a un vecino anciano. Guárdeme esto por un tiempo, le pedí. Luego, intenté buscar un lugar donde esconderme. Miraba de un lado a otro buscando alguna salida, algún lugar seguro, pero todo parecía estar cerrado para mí. La ansiedad crecía y en medio del pánico le dije a mi amigo, mi loco, ¿cómo es que la policía ya sabe del robo? Esto fue lejos en el malecón. ¿Quién pudo haberlo contado? Mientras intentaba encontrar respuestas, noté a mi madre en casa. Estaba en silencio, recogiendo cosas. Su rostro tenía un aire de determinación que no entendía. Doña, le pregunté con cautela, ¿qué está haciendo? Preparándome, respondió sin mirarme. ¿Preparándose para qué?, insistí. Finalmente se giró hacia mí y dijo, con una frialdad que me golpeó como un puñetazo, fui yo quien llamó a la policía para que te metieran preso. Sus palabras me dejaron sin aliento. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. La confronté con rabia. ¿Qué clase de madre hace algo así? Usted no es mi mamá. Desde hoy en adelante no quiero saber nada de usted. Pero ella no flaqueó. Me miró directamente a los ojos y dijo, prefiero verte preso que muerto. No podía procesarlo. Esa noche me encerré en mi propia frustración y rencor. Al día siguiente, al volver a casa, encontré todas las cosas empacadas. Por un momento pensé que nos mudaríamos a un lugar nuevo, lejos de los problemas del barrio. Con entusiasmo mal disimulado pregunté, ¿para dónde nos vamos? Pero mi madre me devolvió a la realidad con una simple frase. Yo me voy. Tú busca dónde vivir, porque ya entregué la casa. No había espacio para discutir. Había llegado a su límite. Sin opciones, vendí mi pistola para conseguir algo de dinero y me mudé a un callejón conocido por su mala reputación. Las familias que vivían allí estaban inmersas en la delincuencia, desde los más viejos hasta los más jóvenes. El más pequeño del lugar, un niño de apenas 5 años, ya salía armado con una pistola para asaltar. Lo llamaban el Callejón de los Muchos, un nombre que resonaba con el eco de arrestos masivos y redadas policiales constantes. En medio de todo esto, mi vida continuó deteriorándose. Me hundí en el alcoholismo, bebía sin descanso, compitiendo conmigo mismo para ver cuánto podía consumir desde el 1 de diciembre hasta el 1 de enero. No dormía de noche, solo de día. Y vendía droga,
mientras el alcohol corría por mis venas como un río imparable. Había días en que el cuerpo no podía más, y los vecinos tenían que llevarme cargado hasta casa completamente intoxicado. Aunque mi madre ya no vivía conmigo, sus palabras parecían seguirme como una sombra. Prefiero verte preso que muerto. ¿Era esto lo que había querido evitar? ¿Era yo el arquitecto de mi propia ruina? Mi hermana, médico y cristiana, solía ponerme sueros para rehidratarme mientras mi madre me bañaba llorando en silencio. En sus ojos veía la desesperación de quien teme lo inevitable. A menudo repetía para sí misma: «Se me va a morir mi hijo». Una vez incluso perdí el conocimiento en la calle, desplomado por la cantidad de alcohol que consumía día tras día. Vivía sin noción del tiempo, sin propósito. Cada día era igual al anterior, una cadena interminable de autodestrucción. No entendía entonces por qué bebía de esa manera. Hoy sé que el vacío que llevaba dentro era el motor que alimentaba mi adicción. El alma busca llenarse de algo. Y en mi caso, el alcohol parecía ser la respuesta, aunque al final solo intensificaba ese hueco en el pecho. Con el tiempo, aprendí que solo una cosa puede llenar verdaderamente ese vacío. Me encontré con las palabras de Cristo: «Yo soy el agua que salta para vida eterna, y el que beba de esta agua no tendrá sed jamás, y yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que coma de este pan no tendrá hambre jamás». Aquellas palabras resonaron en mí con una fuerza que nunca había sentido. Sin embargo, en ese momento de mi vida, la idea de cambiar parecía imposible. ¿Cómo dejar atrás el alcohol? ¿Cómo abandonar todo aquello que definía quién era yo? Pero cuando Cristo entra en el corazón, lo llena todo. Ya no hay espacio para otras cosas. Años después, entendí que no necesitaba más bebida ni distracciones, porque tenía a Cristo dentro de mí. Recuerdo una noche en particular. Estaba en una fiesta en el barrio, rodeado de música y gente, con los bolsillos llenos de dinero. Había acumulado tanto que podía pasar semanas, incluso meses, bebiendo sin preocuparme por nada más. Mientras observaba la calle abarrotada y los parlantes resonaban, me sentía intocable. Pensé: tengo dinero suficiente para hoy, para mañana, para el mes que viene. ¿Qué más necesito? Pero en medio de esa algarabía, una voz surgió dentro de mí, serena, pero contundente: «Roberto, ¿y después que bebas, qué vas a hacer?». Esas palabras me golpearon como un relámpago. La euforia desapareció y una tristeza inexplicable me invadió. Comencé a llorar. Las lágrimas corrían sin que pudiera detenerlas. Me fui de la fiesta, incapaz de ignorar lo que había escuchado. Llegué a casa, me encerré y me senté en la cama. Esa noche fue diferente. No solo estaba cansado físicamente, sino que algo dentro de mí estaba roto. Me despertaba a mitad de la madrugada, abría la persiana y tomaba mi pistola, convencido de que alguien me buscaba. Pero no había nadie, solo yo y mis fantasmas. A menudo me levantaba llorando, sentado en el borde de la cama, murmurando para mí mismo: estoy cansado, pero no sé de qué. Era un cansancio que iba más allá del cuerpo, era algo profundo, un agotamiento del alma. Necesitaba respuestas, necesitaba algo, pero no sabía qué. Debajo de mi casa había una pequeña iglesia. La dirigía un pastor llamado Leo Torres, a quien conocí de joven. Era una iglesia diminuta, con apenas unas pocas personas, mayormente ancianos, que se reunían a cantar himnos sin instrumentos. Un día, mientras caminaba con una mujer con la que estaba en ese tiempo, algo me detuvo frente a la puerta de la iglesia. Desde el interior, los cánticos se deslizaban hasta la calle. Y sin entender por qué, mis ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Miré a la mujer y le dije: ¿qué te parece si tú
te conviertes a Cristo primero y luego yo voy detrás. Pero en el fondo sabía que no era a ella a quien Dios llamaba, sino a mí. Algo en ese lugar, tan pequeño y aparentemente insignificante, me tocó de una manera que nada más lo había hecho antes. Ella respondió: vamos a convertirnos los dos. Pero yo, en mi orgullo y terquedad, insistí: no, ve tú primero. Ese día me alejé, ignorando el llamado. Fue uno de los mayores errores de mi vida. Ahora sé que cuando Dios llama, no es tiempo de dudar. Dios no pierde el tiempo. Cada llamado tiene un propósito, y el suyo no era solo bendecirme, sino también advertirme, prevenirme y liberarme de las cadenas que yo mismo me había impuesto. Pero en aquel momento simplemente no lo entendí. La vida continuaba su curso caótico. A pesar de los constantes llamados de advertencia y las señales que parecían gritarme que debía detenerme, seguía ignorándolos. Había un mayor llamado Minel del equipo de un general conocido, Suardí. Durante el día me saludaba con camaradería, pero en las noches me perseguía como si fuera su presa. Esa dualidad se sentía como un recordatorio constante de que estaba atrapado entre dos mundos: el de la impunidad que creía tener y el de las consecuencias que inevitablemente me alcanzaban. Tras uno de los robos que cometimos en la avenida Washington, decidimos celebrar con una fiesta. Habíamos conseguido teléfonos y algunas prendas que vendimos rápidamente. Aquella noche, el aire estaba cargado de adrenalina. Todo parecía ir bien, hasta que, como siempre, la tensión regresó. Los problemas con bandas rivales y con la policía nunca estaban lejos. Para evadirme, subí a un plato, una especie de estructura elevada, con un amigo, y pasamos el día entero allí como si pudiéramos escapar de la realidad. A las 5 de la tarde, mientras mi compañero dormía, decidí levantarme. Miré hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse. En ese momento, una sensación inexplicable se apoderó de mi cuerpo. Frío, calor, un estremecimiento que no podía controlar. Mi boca comenzó a moverse sola, como si algo más estuviera hablando a través de mí. Sin entender por qué, articulé las palabras de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mi amigo, sobresaltado por mi reacción, me preguntó: Roberto, ¿qué fue lo que dijiste? Apenas podía responderle. No sé, murmuré, pero parece que todo lo que hay aquí le pertenece a Dios. Fue un momento que debería haberme sacudido hasta la médula, pero en mi terquedad seguí ignorándolo. Mi madre, fiel a su naturaleza persistente, nunca dejó de intentarlo. En uno de sus ayunos congregacionales, las palabras de una sierva llegaron hasta mí: dile a Roberto que se perciba, porque si no, se lo van a llevar en una carretilla. Yo, con el corazón endurecido, me burlé de aquello. ¿Qué clase de mensaje era ese? Siempre es lo mismo. Mandados malos que vienen de la iglesia. Le dije a mi madre: ¿cómo quieren que manden algo bueno si mis caminos están en tinieblas? Pero los mensajes seguían llegando. Un sábado, un grupo de ancianas apareció en mi casa. Yo estaba acostado, resacoso, todavía con una pistola al alcance de la mano. Apenas había regresado de una noche de excesos. Las ancianas comenzaron a orar, llenando la casa con cánticos y plegarias. Yo, desde mi cama, escuchaba impaciente, deseando que terminaran para poder levantarme e ir a beber agua de la nevera. Cuando finalmente dijeron: esta es la última oración, pensé que por fin se irían. Pero al intentar salir de la habitación, escuché nuevamente sus pasos. Se habían detenido. Una de ellas dijo: Dios nos mandó a que oremos por Roberto. Mi madre, siempre dispuesta, fue a buscarme. Yo, fingiendo estar dormido, murmuré: dígales que no quiero que oren por mí.
Mi madre transmitió el mensaje, pero las ancianas no se movieron. Una de ellas, llamada Margot, respondió con determinación: hasta que él no venga, nosotras no nos vamos de aquí. No me quedó más remedio. Me levanté frustrado y salí a la sala. Me rodearon en una ronda, como si supieran que este era un momento crucial. Mientras oraban, me sentía inquieto. Sus palabras resonaban con una fuerza que no entendía. Querían algo de mí, algo que no estaba dispuesto a darles. Pero dentro de mí, algo comenzaba a cambiar, aunque todavía no lo aceptara. Años después, Margot sigue recordándome aquel día. Cada vez que la visito me dice: ¿te acuerdas cuando Dios me reveló lo que tenía que hacer contigo? Aunque a veces intento restarle importancia, no puedo olvidar ese momento. Fue uno de los muchos en los que Dios me buscaba. Pero yo, testarudo como siempre, aún no estaba listo para escuchar. Cuando finalmente salí a la sala, me encontré con las ancianas formando un círculo. Me miraron y me colocaron en el centro sin preguntar. Todavía no comenzaban a orar, pero ya pronunciaban palabras que resonaban con una fuerza que no podía ignorar. Gloria a Dios, aleluya, santo. Aquellas palabras parecían azotar mi espalda, como si cada una cargara un peso invisible. Aunque no creía en ese momento, sentí una incomodidad inexplicable. Deseaba con todas mis fuerzas pedirles que se detuvieran, pero el ego, esa barrera que construí durante años, no me dejaba hacerlo. Mientras continuaban clamando Margot, la anciana que siempre insistía en sus oraciones, se puso frente a mí. Con un tono firme, casi cortante, dijo: un espíritu de muerte está detrás de ti para matarte. Sus palabras me dejaron atónito. En mi mente intenté burlarme de ella. ¿Qué dice esta mujer? Si alguien intenta matarme, tengo una pistola encima de la cama. El que venga, lo mato yo primero. Pero algo en su mirada, en su voz, penetró esa capa de dureza que me protegía de enfrentar la realidad. De repente, Margot dio 2 pasos hacia atrás y comenzó a moverse de una forma que nunca había visto. Su cuerpo parecía danzar, y mientras lo hacía, sentí como si algo húmedo saliera de ella y me cayera encima. Me miré los brazos, los vellos estaban erizados. Era como si estuviera cubierto de gotas invisibles. Confundido me pregunté: ¿cómo es posible que sienta esto si no está mojada? Recordé lo que dice la Escritura: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Algo en ella estaba lleno, desbordante, y esa plenitud parecía alcanzarme. Mientras danzaba, Margot habló de nuevo, pero esta vez sus palabras me atravesaron como una daga. Eso que estás pensando no te servirá de nada. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Sentí las lágrimas rodar por mi rostro sin control. ¿Cómo sabía lo que yo estaba pensando? ¿Cómo podía esta anciana, que no me conocía más allá de lo superficial, desarmarme con palabras que parecían dirigidas directamente a mi alma? Allí estaba yo, un hombre acostumbrado a cargar 4 pistolas en Boca Chica, llorando frente a una anciana que con cada palabra hacía temblar mi cuerpo. No era miedo, no era vergüenza, era algo más profundo. Era como si por primera vez alguien hablara al verdadero yo, a ese que llevaba años enterrado bajo capas de orgullo, violencia y pecado. Cuando finalmente las ancianas se fueron, la inquietud no desapareció. Dios seguía llamándome de formas que no lograba entender. En una ocasión, volví a involucrarme en un negocio turbio en el Puente Mella, junto a un grupo de hombres que esperaban un cargamento de drogas.
Mientras aguardábamos, escuché nuevamente esa voz, esa misma que me había hablado antes. Me dijo con claridad: si te quedas aquí vas a caer preso. Esta vez no dudé. Inmediatamente le dije a uno de los hombres al que llamaban P: ven, vamos a cruzar la calle. Nos colocamos un poco más lejos para vigilar desde allí. Él aceptó, y ambos nos movimos mientras los demás se quedaban en su posición. Nos escondimos detrás de un carrito de chimichurri, tratando de pasar desapercibidos. No habían pasado ni minutos cuando 2 camionetas de la policía frenaron de golpe frente al grupo. Los oficiales saltaron como si estuvieran listos para una batalla campal. En segundos, todos los que se habían quedado fueron arrestados. P, con los ojos abiertos como platos, me miró y dijo en un susurro: ¿cómo sabías que esto iba a pasar? Yo solo pude responder: esa voz es real. Sin embargo, incluso con estos eventos, seguía sin entender. Mi corazón continuaba resistiéndose, buscando explicaciones lógicas para lo que estaba sucediendo. Los cristianos me invitaban a la iglesia, pero yo siempre encontraba una excusa. Están locos, decía para mí mismo. Pero cada sábado, después de sus cultos juveniles, aparecían en mi casa con tamboras, guiras y ollas, haciendo ruido y proclamando un mensaje que no quería escuchar. Me sentía invadido, como si no tuviera refugio. En mi frustración me preguntaba: ¿no tienen casa? ¿Por qué siempre vienen aquí? Pero lo cierto es que, aunque no quería admitirlo, sus cánticos y su persistencia comenzaban a tocar algo en mí. Era como si, por más que me resistiera, el mensaje que traían comenzara a abrirse camino. El caos seguía siendo mi único compañero, y mi vida parecía un ciclo interminable de excesos, delitos y desesperación. Recuerdo cómo noche tras noche los cristianos llegaban a mi casa con sus tamboras y cánticos, mientras yo intentaba apagar sus voces con una bocina gigantesca que dejaba encendida toda la noche. Los vecinos, hartos, me pedían que bajara el volumen, pero su opinión no me importaba. Sin embargo, cuando los cristianos entraban, mi madre me lanzaba una mirada que no podía ignorar y me obligaba a guardar mis cosas y escucharles. Me quedaba allí, viendo cómo llenaban mi sala con música y oraciones, mientras yo trataba de fingir indiferencia. Poco a poco, esos mensajes que despreciaba comenzaron a resonar en algún rincón de mi alma. No quería admitirlo, pero algo de lo que decían me alcanzaba. Tal vez fuera el contraste entre sus vidas y la mía. O quizás simplemente era Dios encontrando la forma de hacerse escuchar, incluso en medio de mi rechazo. En medio de todo, mi carrera como policía también era una máscara. Estaba atrapado en un sistema corrupto que utilizaba mi rol oficial como una excusa para cometer más delitos. Recuerdo una noche en que un mayor me exigió apagar una pipa de agua que había encendido durante un servicio. En lugar de obedecer, saqué mi pistola y apunté hacia él. La tensión era palpable. Aunque nunca disparé, la situación reflejaba la violencia latente que gobernaba cada aspecto de mi vida. Mi vida estaba marcada por decisiones precipitadas. Con un pasamontañas y un saco de arroz vacío, me sumaba a menores para irrumpir en puntos de droga y saquear todo lo que encontrábamos. Era una rutina peligrosa que acumulaba enemigos rápidamente. Los días pasaban entre conflictos con bandas rivales y constantes encuentros con la policía. Ya no sabía quién era más peligroso para mí, si los delincuentes o los oficiales. En una ocasión, un compañero de banda, el número 1 en nuestra jerarquía, cayó preso. A mí, como el número 2, me llegó un encargo: vender un bulto lleno de drogas y enviar el dinero al punto de origen.
Lo hice sin titubear y utilicé parte del dinero para organizar una fiesta. La noche se transformó en una maraña de alcohol, ruido y disparos. Con una ametralladora en mano, comencé a disparar al aire en mi barrio, Villa Duarte. El escándalo llamó la atención de la policía, que no tardó en aparecer. Los oficiales me emprendieron a tiros. Estaba tan borracho que ni siquiera podía correr. Tampoco tenía la claridad suficiente para devolver los disparos. Cuando finalmente me apresaron, todo lo que había construido se derrumbó de golpe. Tiros por radio confirmaron mi captura. Policía, en activo, con una ametralladora, decían. La noticia llegó a un general conocido, Suardí, quien declaró: ¿por qué lo trajeron con vida? Tenían que matarlo. Esa noche me llevaron al destacamento de Villa Duarte y luego al de Envivienda. Me esposaron a un delgado pilotillo que apenas podía sostenerme y allí me dejaron. La noche era interminable y el destacamento, un lugar oscuro y solitario. Alrededor de las 2 de la madrugada, la luz se fue. La oscuridad era tan intensa que ni siquiera podía ver mis propias manos. Los policías que estaban de guardia se retiraron, dejando el lugar desierto. Mientras permanecía allí, mis pensamientos eran un torbellino, una ametralladora en mi posesión, un expediente interminable y una lista de delitos que no podía borrar. Todo esto me va a caer encima, pensé. Fue entonces cuando una idea desesperada cruzó mi mente: fugarme. Empecé a forcejear con las esposas y con un esfuerzo sorprendente logré quitármelas. Me dirigí hacia la salida, decidido a huir. Al asomarme, vi a un sargento en la penumbra, con una pistola en mano, esperando el menor movimiento para disparar. Mi plan de escape se desmoronó. Me di la vuelta, encontré las esposas y me las coloqué de nuevo. Regresé al suelo frío del destacamento, derrotado. Aquella noche, mientras la oscuridad me envolvía, no podía dejar de preguntarme cómo había llegado a este punto, hasta dónde me llevaría mi necedad antes de entender que algo más grande estaba llamando a mi puerta. La mañana trajo consigo la prensa y la llegada del general Suardí, un hombre conocido por su dureza y quien en múltiples ocasiones me había amenazado con cancelarme como policía y acabar conmigo. La última palabra la tengo yo, había dicho repetidamente. Sin embargo, aquel día parecía diferente. Cuando me vio tirado en el suelo, ordenó que me llevaran a su oficina. Al llegar, me enfrentó cara a cara y me dijo: ¿sabes que di la orden para que te mataran? Lo miré sin responder. Está bien, no te preocupes, continuó. Tu cancelación ya está lista. No eres policía más. Ahora mándenlo al destacamento de Felicidad en Dominica para que lo golpeen allá. La corrupción y el odio eran la ley en aquel sistema y mi destino parecía sellado. Me enviaron a un destacamento donde no solo estaba previsto que recibiera una golpiza, sino también que enfrentara cargos por la ametralladora que habían encontrado conmigo. Un coronel me ofreció un trato. Si entregaba a los miembros de la banda con la que trabajaba, me librarían de los golpes y quizá de una larga condena. Por un instante la voz de la traición me susurró al oído, sugiriéndome que delatara a aquellos que alguna vez llamé amigos. Pero, ¿a qué precio? Acepté el trato, no para delatar a mi banda, sino para llevarlos a un círculo de enemigos disfrazados. Cuando llegamos a mi barrio, me sorprendió ver cómo ya había sangre en el ambiente. La policía había matado a uno de mis amigos y el cuerpo de otro ya estaba en el baúl del auto policial. Todo era un juego macabro de supervivencia, donde incluso la lealtad se transformaba en una moneda de cambio. Pronto supe
de un caso desgarrador. Un primo hermano había vendido a otro a la policía para salvar su propio pellejo. Al final, ambos terminaron muertos. Esa traición familiar me dejó una lección amarga. La calle no conocía la verdadera hermandad ni la amistad. Todos eran piezas en un tablero donde la muerte siempre llevaba la ventaja. Aquel episodio marcó un cambio en mi perspectiva. Comprendí que la vida en la calle no valía nada y que la única constante era la traición. Mientras reflexionaba en la celda, recordaba las palabras de mi madre. Tú serás un líder o un político grande. Me lo había dicho tantas veces que comenzó a resonar en mi cabeza como una profecía. Pero, ¿líder de qué? ¿De una vida de caos y destrucción? La realidad me golpeaba con fuerza. Los amigos que alguna vez me rodearon en las fiestas, que juraban lealtad y me alababan, habían desaparecido. Ni uno solo había aparecido en la cárcel para visitarme o preguntarme cómo estaba. Incluso la mujer que me prometió estar conmigo hasta la muerte había desaparecido. Ella, que tantas veces me aseguró que nuestra relación era indestructible, se desvaneció en el momento en que las cosas se pusieron difíciles. Esa soledad me hizo entender algo. El mundo que había construido era una ilusión frágil, sostenida por mentiras y promesas vacías. Y nadie estaba realmente allí para mí, excepto un Dios al que seguía ignorando, aunque su voz ya comenzaba a hacerse más presente. Mientras permanecía en la cárcel, comencé a preguntarme si todo aquello tenía un propósito mayor. ¿Era esta la forma en que Dios me estaba mostrando el vacío de mi vida? ¿Sería posible que, a pesar de todo lo que había hecho, Él todavía me estuviera esperando con los brazos abiertos? Las preguntas seguían, y aunque aún no tenía respuestas, una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en medio de mi oscuridad. Cuando fui trasladado al nuevo destacamento, se me ofreció un trato. Si entregaba a los miembros de la banda con los que trabajaba, me libraría de los golpes y quizá de una condena larga. El dilema me puso a prueba. Satanás me susurraba al oído, diciéndome que traicionara a mis supuestos aliados. Pero algo en mi interior me detuvo. Decidí llevar a los policías a un rival, Michel, con quien había tenido conflictos en el pasado. Pensé que, al menos, si ellos lo eliminaban, sería un problema menos para mí. Cuando llegamos a su callejón, Michel salió de su casa. Estaba completamente desprevenido y yo asumí que sería el fin para él. Sin embargo, el comandante, tras mirarlo, ordenó al conductor que siguiera conduciendo. Me quedé perplejo porque no lo mataron. Años después, al encontrarme con Michel en circunstancias completamente distintas, entendí la respuesta. Dios tenía un propósito con él, igual que lo tenía conmigo. Fue entonces cuando comprendí que si Dios marca a alguien, nadie puede quitarle la vida antes de que su plan se cumpla. Mi situación legal se tornó más complicada. En la Fiscalía de la Charles, me presentaron a un hombre que inicialmente se identificó como mi abogado. Sin embargo, pronto reveló su verdadera identidad. Era el fiscal Pedro Galarza, y me aseguró que estaba decidido a verme encerrado por mucho tiempo. Me presentó un expediente cargado de acusaciones y pruebas y sentenció: tú no vas a salir jamás de la cárcel. El proceso judicial continuó, y aunque mi familia, liderada por un tío influyente, contrató a un abogado privado, la lucha parecía inútil. Se solicitó una fianza, pero el juez, con una sonrisa irónica, dictaminó prisión preventiva de 1 año en La Victoria, una de las cárceles más temidas. Aunque mi situación era desesperada, en el fondo me consolaba pensar
que al menos estaría más cerca de mi madre. Al llegar a la victoria, descubrí que la verdadera batalla apenas comenzaba. Mi reputación como policía, junto con las vueltas que había hecho en la calle, me habían convertido en el blanco de los prisioneros más peligrosos. Un grupo de ellos, reconocidos por su brutalidad, se reunieron y declararon abiertamente: este es el policía que se burló de la justicia. Ahora lo tenemos aquí. Sabía que mi vida estaba en peligro y cada día en esa prisión sería una lucha por sobrevivir. En la cárcel, la vida no dejaba de sorprenderme. Me encontré en un ambiente hostil donde cada esquina era territorio de alguien más. Y los que ya tenían cuentas pendientes conmigo aprovechaban para buscar revancha. Sin embargo, sucedió algo inesperado. Conocí a un hombre llamado Chelo, alguien que nadie osaba desafiar. Un sanguinario conocido por su brutalidad, quien sin motivo aparente me llamó un día y me dijo: ven, vive conmigo aquí. Sin cuestionar, acepté. A partir de ese momento, quienes antes querían hacerme daño, comenzaron a darme la espalda. Era como si Chelo se hubiera convertido en una especie de escudo inexplicable. La gente me preguntaba de dónde lo conocía, y la respuesta era siempre la misma: de aquí. Aunque llevábamos poco tiempo juntos, parecía que él ya había decidido protegerme. Ese hombre nunca ha tenido compasión por nadie, decían. Tiene más de 12 años aquí y lo que hizo lo marcó como alguien implacable, pero conmigo actuaba como si me conociera de toda la vida. Yo no entendía por qué. En retrospectiva me doy cuenta de que incluso en ese lugar oscuro, Dios estaba obrando a mi favor. Así como envió a los cuervos para alimentar a Elías, aquí usó a alguien como Chelo para protegerme. Aunque en aquel entonces no lo entendía, Dios tenía un propósito conmigo y no iba a permitir que nadie lo interrumpiera. La vida en la cárcel era una mezcla de humillación y desesperanza. Vi a hombres que en la calle se consideraban invencibles, doblar las rodillas y llorar por sus madres, rogando por ayuda. Algunos, aquellos que habían sembrado terror en los barrios, terminaban vendiendo su dignidad por un plato de comida, mientras otros, consumidos por enfermedades como el cáncer o el SIDA, languidecían en un rincón. Era un lugar donde las máscaras caían y la realidad de la fragilidad humana se hacía evidente. Un día, mientras estaba en ese ambiente, escuché algo que me sacudió. Era la voz de Dios, clara y firme, que me dijo: Roberto, levántate, porque yo soy Jehová tu Dios y tengo un propósito contigo. Mi reacción inmediata fue pensar que estaba perdiendo la cordura. ¿Cómo podía estar escuchando eso en un lugar como ese? Pero la voz persistía, como un recordatorio constante de que por más que me resistiera, no podría escapar de lo que estaba destinado a hacer. En otra ocasión, mi madre fue a visitarme después de semanas de ausencia. Cuando llegó, yo había estado llenándome el cuerpo de tatuajes, intentando proyectar una imagen dura que encajara con el entorno. Incluso me había tatuado una cara grotesca que me hizo sentir aún más perdido. Esa misma noche soñé con demonios que me atormentaban, negándome el descanso. Cuando mi madre me vio con ese aspecto, su mirada lo decía todo. No hizo falta que pronunciara palabra alguna. Su decepción era evidente. Sin embargo, no me reprochó. En su lugar, se quedó allí, observándome, como si esperara que algo cambiara en mí. Su fe y su esperanza no flaquearon, aunque mi condición pareciera irremediable. En medio de todo eso, un cristiano preso tuvo la osadía de organizar una cadena de oración en el patio. Desde lejos, vi cómo señalaba a un grupo para participar, y por alguna razón, yo estaba incluido. Intenté retroceder, evitando a toda costa que oraran por mí.
Pero en ese momento sentí una mano firme en mi espalda que me empujaba hacia adelante. Al voltear, vi a mi madre. Con una mezcla de autoridad y ternura, me dijo: «Entra, que es por ti por quien van a orar. Basta ya de echarte para atrás». Fue una escena que jamás olvidaré. Allí estaba yo, un hombre que se creía intocable, siendo llevado a una ronda de oración en la cárcel por la determinación de una madre que no dejó de creer que Dios aún podía obrar en mi vida. Nos pidió que nos tomáramos de las manos y al hacerlo me miró directamente. Con una confianza imperturbable señaló en mi dirección y proclamó: «Ese que está allá». Intenté desviar la atención mirando a mi alrededor, pretendiendo que hablaba de otra persona. Pero el hombre no se dejó engañar. «Es contigo mismo», dijo firme, mientras el resto de los presentes murmuraba entre risas. Mi reacción inmediata fue de incredulidad, pero en el fondo algo en sus palabras resonaba. Con autoridad continuó: «Así dice Jehová, te vas de libertad, porque Dios conoce tu corazón». Era una declaración que parecía ridícula en ese momento. Libertad, con una ametralladora en mi expediente, un caso armado por fiscales decididos a hundirme y un sistema judicial que no perdonaba. Sin embargo, no pude ignorar que esta voz hablaba del mismo Dios que ya había intervenido en mi vida antes, cuando escuché su llamado en las calles. ¿Podría ser posible que esta vez también tuviera razón? Esa noche regresé a mi ratonera, una celda oscura que parecía una cueva más que un lugar habitable. Mirando al techo, comencé a hablar con Dios en un tono de desafío. Si tú eres el mismo Dios que me habló en la calle, que movió tantas cosas para que no me mataran, entonces sácame de aquí, pero que se vea que fuiste tú, porque no creo en nadie más. Si tú me sacas, yo te voy a servir. Pasaron los días y mi situación no mejoraba. El Ministerio Público insistía en que yo era un agente peligroso que debía permanecer encerrado. Incluso sugirieron que no debía seguir siendo policía, algo que ya creía un hecho. Pero, sorprendentemente, un amigo que trabajaba en la jefatura de la policía me reveló algo inesperado. Tú no estás cancelado, Roberto. Sigues figurando como activo. Era un hecho incomprensible, considerando las circunstancias en las que me habían apresado. Había estado meses en la cárcel y cada día parecía más improbable que saliera. Sin embargo, algo me decía que Dios estaba obrando, incluso en lo que parecía imposible. El día del juicio a fondo llegó. Delante de mí, una mujer enfrentaba cargos por drogas y varios de mis compañeros ya habían recibido sentencias de 20 y 30 años. Mi mente no dejaba de proyectar el peor escenario posible. Recordé a Chelo, un compañero de San Luis, cuya madre haitiana le llevaba baños a la cárcel. Él había sido condenado por una muerte y su destino me recordaba lo frágil que era mi situación. Era diciembre y mientras la gente afuera celebraba con fuegos artificiales, abrazos y alegría, yo estaba ahí cosechando cada una de las decisiones que había sembrado. La soledad de ese momento era aplastante, pero en el fondo una chispa de esperanza se mantenía viva. La atmósfera en la cárcel estaba cargada de tensión, especialmente en los días cercanos al 31 de diciembre. Chelo, un hombre de temer con quien había hecho amistad, me llamó y me dijo: «Ve a mi cama y busca 2 puñales que tengo detrás de una Biblia. Engánchate uno y yo me engancho el otro». Aquí en estas fechas todo es peligroso. Fui hasta su cama, tomé los puñales y mientras lo hacía,
noté algo extraño saliendo de la Biblia. Un objeto rojo. Mi curiosidad me ganó, y al abrirla descubrí un resguardo dentro de la Biblia. La imagen me perturbó profundamente. ¿Cómo podía alguien guardar un objeto de hechicería en el mismo lugar donde se supone que descansan las palabras sagradas? Aquello me golpeó como un recordatorio de lo distorsionado que estaba todo en ese entorno. La madre de Chelo le había dicho que ese resguardo le garantizaría su libertad en el tribunal. Y efectivamente, cuando fue a juicio lo soltaron. Sin embargo, su aparente victoria fue fugaz. Una semana después, el coronel cuyo hijo había matado lo encontró y le quitó la vida sin piedad. Fue entonces cuando comprendí una verdad amarga. El enemigo nunca libera realmente a sus prisioneros. Como dice la palabra, Satanás es padre de mentira y homicida desde el principio. Todo lo que parece ser una ventaja bajo su sombra no es más que un engaño mortal. La vida en la cárcel seguía su curso y conocí a un tal Andy, parte de una temida banda de la Cañita. Cuando llegó el momento de su juicio, junto con su compañero, la traición emergió de inmediato. Andy, en un intento de salvarse, señaló a su compañero y dijo: «Fue él quien lo mató, no yo». El compañero, furioso, lo negó todo y se desmarcó de Andy, creando una escena de enemistad frente a la jueza. Tras un receso, ella regresó y, con un sarcasmo helado, dictó sentencia. «No se conocen, ¿verdad? Entonces les doy 30 años a cada uno para que tengan tiempo de conocerse en prisión». Ese espectáculo de destrucción y traiciones dejó en claro que todo lo que parecía ser poder y control en el mundo de la delincuencia era, en realidad, un pozo sin fondo de desesperación y muerte. Fue en ese momento que tomé una decisión: buscar a Dios de verdad. Le dije: «Señor, no quiero seguir por este camino. Si hablo en el juicio, sé que solo saldrán mentiras de mi boca, pero si tú estás conmigo, haz tu obra». El día de mi juicio llegó, y con él una cadena de decepciones. Llamé a mi madre, a mi hermana y a mi tío, pero ninguno pudo estar presente. Incluso mi abogada, la única en quien confiaba, me abandonó minutos antes de entrar al tribunal. «No soy tu abogada más», me dijo fríamente. Mis fuerzas se desplomaron, y al verla alejarse, supe que estaba solo. O al menos eso parecía. Cuando llegó mi turno, mi abogado defensor público revisó mi expediente y con una expresión de resignación me dijo: «Te voy a ser sincero, esto no pinta bien. Voy a tratar de reducir los años, pero no te prometo nada». En ese momento, todo parecía perdido. La muchacha que estaba delante de mí, acusada por posesión de drogas, reía con arrogancia, convencida de que la liberarían porque no la habían atrapado en flagrancia. Sin embargo, la jueza, al verla, simplemente dijo: «No tienes cara de arrepentimiento. 5 años para que lo pienses». Esa escena me dejó helado. No había manera de predecir lo que podía pasar en mi caso. Todo estaba en manos de Dios. ¿Sería cierto que Él aún tenía un propósito conmigo? ¿Sería posible que en medio de todo este caos, su mano estuviera moviéndose de maneras que no entendía? Con el corazón apretado, aguardé mi turno, aferrándome a la mínima esperanza de que lo imposible ocurriera. La sala del tribunal estaba llena de tensión. Cada movimiento, cada palabra parecía pesar toneladas en mi destino. Allí, rodeado de jueces, fiscales y policías, sentí que todo estaba en mi contra. Mis familiares no estaban. Mi abogada me había abandonado. Y lo único que tenía era una esperanza frágil, pero ardiente, en que Dios cumpliría lo que había prometido. «Si me sacas de aquí, te sirvo»,
le repetía en silencio mientras mi corazón latía desbocado. Cuando comenzó mi juicio, la jueza ordenó que hablaran los policías que ocuparon la ametralladora. 2 se presentaron, pero uno de ellos, con un odio evidente hacia mí, simplemente negó con la cabeza. La jueza, visiblemente molesta, lo mandó salir. Luego fue el turno del Ministerio Público. Sorprendentemente, los fiscales presentes tampoco dijeron nada en mi contra. La jueza, ahora más irritada, pidió que trajeran la ametralladora como prueba. Un guardia del ejército llegó con un arma, pero inmediatamente noté algo extraño. El cargador no coincidía con el arma. Le susurré a mi abogado: ese no es el cargador de la ametralladora. Pero él, con un gesto severo, me dijo: cállate, que hablando puedes empeorar todo. Me sentí atrapado. Sabía que si hablaba, mentiría. Así que cerré los ojos y repetí mi oración: habla tú, Dios, porque yo no puedo. La jueza, al verme callado, insistió: habla, ¿dónde conseguiste la ametralladora? Sin embargo, seguí en silencio. Mi abogado intentó defenderme citando un artículo legal, pero ella lo mandó callar. Quiero que él hable, dijo tajante. Los 3 jueces comenzaron a revisar las pruebas, pasándose entre ellos la foto del arma. Ella levantó la cabeza y me miró directamente. Con la ametralladora en una mano y el martillo en la otra, comenzó a mover la cabeza diciendo que no, como si algo en su interior estuviera en conflicto. Si me sacas te sirvo, seguía repitiendo en mi mente. La jueza, tras mirarme por segunda vez, volvió a negar con la cabeza. Pero en la tercera ocasión algo increíble ocurrió. Cuando levantó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Golpeó el escritorio con frustración, señalándome, y exclamó: yo no sé qué me pasa con este muchacho. La sala quedó en silencio absoluto. Pero tengo que darle un premio, añadió, mientras su voz temblaba. Mi mente no podía procesarlo. ¿Un premio? No entendía lo que estaba pasando. La jueza, con evidente emoción, declaró: ni siquiera le voy a poner una multa, ni a su bolsillo le va a afectar. ¡Te vas de libertad! El sonido del martillo retumbó en la sala, pero lo que más me impactó fue lo que susurró, casi como un secreto dirigido a los otros jueces. ¿Será que este muchacho es cristiano? Salí de la cárcel libre, pero con un peso en el alma. Había hecho un trato con Dios. Él cumplió su parte, pero en mi terquedad yo no estaba listo para cumplir la mía. Aún con todo lo que había vivido, el orgullo seguía siendo una barrera. No quería buscar a Cristo, pero Él, paciente y persistente, no me soltó. Al salir de la cárcel, todo el mundo me felicitaba. Algunos, con la emoción a flor de piel, me invitaban a celebrar, a beber, a retomar la vida de excesos que hasta ese momento me había llevado al abismo. Entre ellos, uno de mis amigos más cercanos me dijo: vamos a darnos un humo para celebrar, como dijiste que harías si salías libre. Pero mi respuesta lo dejó desconcertado. Yo no quiero beber para celebrar. Lo miré fijamente y le pregunté: Alvarito, tú y yo somos 2 tigres, ¿verdad? Él asintió. Entonces le dije: ¿y por qué estamos presos? Cuando estábamos en la calle, los cristianos iban a mi casa con tamboras y hacían espaguetis para todos. Ellos estaban felices, libres, viviendo bien. Y míranos ahora, nosotros presos, y ellos disfrutando de la vida. ¿Sabes qué? Creo que los tigres son ellos, no nosotros. Dios ya había comenzado a abrir mis ojos. Todo lo que había despreciado en aquellos jóvenes cristianos que iban a mi casa ahora tomaba sentido. Sus vidas no eran fáciles, pero estaban llenas de una paz y una libertad que yo nunca había conocido. Entendí que sus pasos seguían un propósito más grande que cualquier cosa que yo pudiera imaginar. Antes de salir en libertad, en la cárcel,
las luchas continuaron. Hubo un día que, lleno de frustración, me peleé con otro preso. En medio del caos, un cristiano predicaba bajo el sol ardiente. Todos lo miraban como si estuviera loco, pero había algo en su voz que no podía ignorar. Cuando terminó, se acercó directamente a mí, me miró a los ojos y dijo: «Papá Dios me mandó un mensaje para ti. Te vas de libertad. Pero escucha bien, como le dijo a la mujer adúltera, vete y no peques más. Esta es tu última oportunidad». Esa frase resonó en lo más profundo de mi ser. Tu última oportunidad. No podía ignorarlo más. La vida que había llevado no me había dado nada más que sufrimiento, y aquí estaba Dios, extendiéndome su mano una vez más. No podía seguir rechazándolo. Tiempo después, ya fuera de la cárcel, conocí a una mujer mayor que marcó mi vida. Era alguien que lo tenía todo: dinero, propiedades, una vida acomodada. Pero cuando le hablé de Cristo, ella siempre me respondía: ¿cómo voy a convertirme si lo tengo todo? Sin embargo, Dios la alcanzó. Una revelación me mostró que ella tenía un cáncer incipiente, y cuando se lo advertí, poco después le diagnosticaron la enfermedad. Fue entonces cuando ella finalmente aceptó a Cristo en su corazón. Esa mujer se convirtió en una amiga y una madre espiritual para mí. Caminamos juntos en la fe durante años, hasta que un día el Señor la llamó a su presencia. En su funeral fui a su casa y pedí la Biblia que le había regalado. Esa Biblia representaba el testimonio de una vida transformada, de alguien que en su momento de mayor prueba entendió que de qué le vale al hombre granjear todos los bienes de la tierra si pierde su alma. Hoy, yo llevo esa Biblia conmigo como un recordatorio de que Dios no deja a nadie atrás. Él me dio una oportunidad cuando no la merecía y me dio una vida nueva. Si estás aquí este día y aún no has aceptado a Cristo, esta puede ser tu última oportunidad. No hay mayor riqueza que conocer a Dios, porque Él es el único que puede llenar el vacío que nada en este mundo puede saciar. Levanta tus manos allí, donde sea que te encuentres, si estás listo para abrirle tu corazón. Hoy es el día de tu libertad. No rechaces el llamado de aquel que nunca ha dejado de perseguirte con su amor. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales. Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.